¿Qué pasa el día que dejas de culpar al contexto? Y es muy interesante no culpar al contexto, porque cuando no lo haces, te empezás a hacer cargo de tus resultados, de tu situación actual, y ahí podés modificar el futuro. Porque si no te haces cargo y pensás que el contexto es el culpable de lo que te sucede o lo que no te sucede, que querés que te suceda, de alguna manera le das el poder a la afuera, a una situación, a una persona, y estás complicado ahí, porque no sos el protagonista, no sos quien puede hacer un cambio en tu vida, de alguna manera te convertís en víctima. Para mí no te lleva a ningún lado bueno. Esto es Vuelo Consciente, soy Ezequiel Vega y este es el espacio donde comparto mi mirada para que emprendas con propósito y te conviertas en el facilitador de tus propios sueños. ¿Qué significa realmente culpar al contexto? Para mí es no hacerte cargo, es buscar la excusa, que no fuiste valiente, que no te atreviste por algún motivo, ¿sí? Algún miedo te frenó, y en vez de ser vulnerable y contar eso que estoy diciendo, ¿qué haces? Le echas la culpa a un factor externo. ¿Y por qué las personas hacen eso? ¿Por qué crees que lo hacen? Y yo creo que es más fácil. De alguna manera te mantenés en lo cómodo y te protegés, y esa excusa te permite fundamentar el no logro. O sea, yo creo que lo hacen para no exponerse. Lo hacemos, yo también lo hago. ¿Crees que esto es algo consciente o automático, o sea, inconsciente? Mirá, yo creo que no debe haber una regla. Para mí a veces debe ser inconsciente, otras veces es consciente. Yo creo que hay momentos en la vida donde lo identificás y ya no te puedes hacer el papa frita. O sea, una vez que te das cuenta de que podés elegir, ¿no?, el ser culpable o ser responsable, después es tomar la decisión. Creo que es más grave cuando lo hacemos consciente y lo seguimos eligiendo. El contexto existe, pero no decide, ¿no? Ajá. Entonces, ¿el contexto no importa en su totalidad? Para mí sí. Sobre todo cuando es un contexto que te impulsa o que te paraliza, que te tira para atrás. ¿Viste esta frase que dicen muchas veces, ya que hablamos al emprendedor, en el equipo tengo jugadores que patean en contra? Ahí está complicado. Obviamente que el contexto influye. Sin embargo, a mí el contexto no va a generarme si logro o no lo que quiero. Porque de última el contexto, no sé, hago algo, lo cambio, lo modifico. Algo tengo que hacer. No va a ser un contexto lo que va a definir si yo logro o no eso que quiero. ¿Cuál es la diferencia entre reconocer el contexto y usarlo como excusa? Reconocer el contexto te sirve para decir, ¿es el adecuado o no? Si lo es, continúo en el mismo. Si no es, hago un cambio. Ahora, usarlo como excusa no te permite cambiar. Te vas a mantener en la misma situación, vas a repetir, muchas veces vas a repetir patrones durante un largo tiempo y bueno, así se te va pasando la vida. ¿Cómo detectas cuando una persona ya se escondió atrás de este contexto? Y cuando de alguna manera no cumple con su palabra y te dice 2 puntos, un montón de historias por las cuales llegó tarde, no cumplió con el día, fecha y horario. Entonces, de alguna manera interpone ante esa situación donde incumplió excusas, historias, para justificarse de no haber logrado lo que había prometido. Entonces, a ver, si vos te comprometés y lo lográs y cumplís, no hay nada en que excusarse. Ahora, cualquier cosa que me digas por lo cual no hiciste lo que tenías que hacer, es una excusa. Que ojo, a veces las excusas tienen un fundamento y son más válidas que otras, porque quizás te surgió algo mucho más importante, pero creo que lo interesante acá es hacerse responsable y decir, mira, no cumplí porque no quise, no elegí esto como prioridad. Por ahí me molesta cuando de repente, en vez de decir eso, iba a decir son caretas, pero digo, soy careta y de repente digo, no llegué por alguna historia que me invento o que interpongo. Y me parece más copado decir, mira, no tuve ganas, no lo elegí, hacerse responsable, ir de frente. Tengo una frase que dice, la víctima siempre tiene razón, pero nunca tiene poder. Y con esto voy con una pregunta que dice, ¿qué pierde una persona cuando vive desde la culpa? Pierde el control de su vida, porque la culpa es
cuando vos pensás que algo que dijiste o hiciste está mal, es transgredir una regla. Entonces, después de la culpa viene el castigo. Entonces, imagínate, ¿qué es lo que pierde una persona? Y el poder creo que el poder de amarse, de verse, de sentirse bien. Porque estás culpable, te castigás y empezás a boicotear esas cosas que te dan felicidad. Ahora, fíjate que hay un juego perverso y encima hasta te diría inocente, porque la creencia de que hiciste algo mal es simplemente una historia que te compraste en algún momento de tu vida. O sea, no es una realidad o una verdad absoluta. Entonces vos elegiste comprarte eso, fuiste durante toda tu vida pensando que eso no deberías hacerlo o decirlo, y cuando lo haces, la pasás mal. ¿Por qué ser víctima puede ser cómodo en este contexto? Es cómodo porque la víctima se queda en el mismo lugar. Y lo tremendo de esta situación es que muchas veces, en mi caso particular, me he sentido víctima y esa victimización me mantenía en un lugar cómodo, disfuncional, desagradable, que también me generaba un placer. Es terrible lo que estoy diciendo. Te juro que lo he sentido. Entonces, como dicen, esta comodidad incómoda que te lleva a pasarla mal, pero que te quedas porque es conocido, y como el cerebro lo único que quiere es protegerte, te dice quédate acá, quédate acá, quédate acá, aunque sabemos que lo que da miedo es atrás de eso que está el éxito, que está la felicidad. Sin embargo, nos quedamos en eso que sabemos pilotear, donde nos sentimos expertos, aunque sea molesto y dañino para nuestros sueños. Entonces, vos decís que esto es como un beneficio oculto de culpar al contexto, o sea, el ser víctima es estar cómodo y eso es un beneficio. Y sí, porque no me hago cargo, al no hacerme cargo no tengo ninguna responsabilidad. O sea, pasó por algo que está afuera, no está en mí. Yo lo que te diría es todo lo contrario. Cuando descubrí que todo lo que yo quiero afuera primero tiene que estar acá adentro, ahí empezó mi vida a tener un sentido mucho más interesante que el de antes. Porque puedo ser realmente la persona que define qué va a pasar en mi vida. ¿Te pasó alguna vez de haber estado en este lugar de culpar al contexto y decir, che, no quiero seguir más así? Me hace llorar. Yo creo que lo más fuerte que me pasó fue cuando hace varios años, yo tenía 31, cuando conocí el coaching y descubrí que todo mi pasado era una historia que yo me había comprado y la contaba como una víctima. Y la verdad es que, si bien válido, porque mi dolor, digamos, en ese momento a mí me dolía y yo la había pasado muy mal, o mejor dicho, me había contado un montón de historias que me hacían pasarla mal. Cuando descubrí que era una forma de verlo, era una opción, porque quizá otras personas vieron mi historia desde otra óptica, desde otro observador, dije, pará, pero si empiezo a ver un poco más que solo ese recorte que hice de mi pasado. Entonces empecé a preguntarle a mis familiares, empecé a investigar un poquito más de dónde venían las costumbres de mi entorno, de mi infancia, y empecé a identificar no a justificar, pero sí a entender. Y cuando empecé a entender dije, pará, hay otro costado de la historia, hay otros actores que también hicieron lo que pudieron. Entonces ahí empecé como a conectarme un poco más con el amor, con el agradecimiento, con el perdón. Y sí, me pasó pasar de la víctima al responsable. Y también identificar que muchas veces, como había hecho un recorte de la historia desde la víctima, me acostumbré a vivir así, me empecé a contar durante muchos años desde ese lado mi sentir, y empecé a construir y le di fuerza a esa víctima. Y eso fue bastante complejo, porque incluso la gente que me quería también me daba un abrazo, me decía, pobre Ezequiel, lo que vivió. Y eso no me ayudaba, eso me enterraba cada vez más. Hoy te digo que puedo abrazar mi pasado y agradecerlo, porque verdaderamente fue que gracias a él hoy puedo ser feliz, me siento pleno, me siento en libertad.
no te digo un 100%, porque es un laburo constante, creo. Sin embargo, la mayoría del tiempo de mi día me siento feliz, me siento libre, me siento auténtico, me siento vulnerable y sí, creo que fue un gran cambio. Me sentí víctima y hoy me siento responsable y realmente mi vida cambió totalmente. Con respecto a esto del contexto y el ejemplo que nos diste vos, yo creo que también esto le pasa a muchos emprendedores y quisiera saber cuáles son las excusas más comunes que vos escuchás capaz dentro de tu empresa. Interesante, porque fíjate que todo el que ingresa tiene sueños, viene a transformar su vida, tiene necesidades. A veces vienen algunos por éxito y otros por cosas básicas a resolver. Y cuando digo qué loco, cuando escucho las excusas que te frenan, que te limitan y que no te permiten lograr esas cosas que manifestás cuando entras, que decís que querés lograr. Y digo, de las excusas más comunes, no me alcanza el tiempo, ya no sé a quién comentarle sobre mi servicio o producto, no sé si seguir la receta de una empresa de 50 años en el mercado, voy a ver si pongo mi impronta. Bueno, hay un montón de excusas. Yo creo que son excusas que vienen con la raíz de lo que veníamos hablando un poco de desde dónde uno vive. Si es desde ser responsable de lo que me comprometí a hacer o si desde fundamento, ¿por qué no lo hago? ¿Y qué patrones ves que se repiten dentro de los emprendedores que vos conocés y dentro de tu empresa? ¿Sobre excusas decís o patrones en general? Sobre excusas y sobre el contexto también, de culpar al contexto. Ok, y básicamente te podría decir el mercado, quizá no es el momento, el mercado está en baja o quizá tengo hijos, los tengo que llevar al colegio, me tengo que ocupar de ellos, o tengo un bebé, o no es mi momento, mi marido o mi mujer necesitan de mi ayuda, ellos tienen un trabajo bajo dependencia, entonces yo no puedo. Son un montón de fundamentos que las personas dicen que yo la verdad no los compro. Yo en el fondo entiendo que este proyecto no es para ellos, o por lo menos no en este momento. Porque si vos realmente querés algo, vas a mover cielo y tierra para hacerlo. Yo siempre les pregunto, si la vida lo hago así drástico, si la vida de tu hijo dependiera de que logres un negocio, ¿lo harías? Y sí, ¿cómo que no? Entonces ahí te das cuenta de que realmente lo que no los mueve es el motivo. Quizá no están realmente decididos a emprender o tienen miedos, y bueno, todo es válido. Lo importante es detectar esto rápido, para no perder tiempo, ni ellos ni nosotros. Así como te digo que tenemos gente que tiene patrones para las excusas, también tenemos gente que tiene patrones para encontrar siempre lo positivo, cómo resolver un negocio, cómo encontrar nuevos clientes. Así que bueno, es un juego muy lindo. ¿Qué tienen para vos en común esas personas que tienen patrones como para lograr y ver siempre lo positivo? O sea, que siempre están avanzando y alcanzan sus objetivos. Mirá, yo creo que hay hambre de gloria. O sea, ganas de crecer, ganas de desarrollarse, gente simpática, gente con actitud arriba siempre, positiva, que cuando sucede, hay un suceso que quizá es desafortunado, de un disgusto, le buscan la parte linda, el aprendizaje. Capaz que suena medio romántico, tampoco te voy a decir lo hacemos el 100% de las veces, pero sí la mayoría. Y eso te lleva a buscar oportunidades, a buscar la forma de qué aprender para en la próxima salir exitoso. Entonces creo que un poco los patrones son eso, es conversaciones que tenemos, me incluyo, para salir de cualquier situación bien parado, para encontrar la forma de disfrutar, aunque no todo lo que esté sucediendo sea lo que queremos que suceda. Vos hablaste un poco de lo que es víctima y responsable y que a veces uno tiene que hacerse responsable del contexto y de que si no está en un buen contexto, como generar un buen contexto. Para vos, ¿cuál es esta diferencia entre la culpa y la responsabilidad? Mirá, la culpa y la responsabilidad en los contextos, te voy a dar un ejemplo. Yo tuve
varios staff dentro de mi empresa. Y me acuerdo de quejarme de algunas acciones o comentarios o personalidades, ¿sí? Y siempre era, no te puedo creer, mirá lo que dice, mirá lo que hace. Y un día escuché una frase que decía, dejar de mirar con la lupa y empezar a mirarse al espejo, porque es fácil culpar y responsabilizar a los otros. Mirarse al espejo es como decir, bueno, a ver, ¿qué hay en mí que genera cosas disfuncionales afuera? Entonces empecé a pensar, a sentir qué tenía que mejorar en mi comunicación, en mi forma de ser, para enrolar a las personas que trabajaban conmigo todos los días. Y hubo un cambio impresionante ahí en mi vida y en mi negocio. Pasé de tener un equipo que venía a trabajar y que de repente a veces sonreía y otras veces tenían cara de traste, a tener un equipo que dice que están en Disney, que la pasan bien, que disfrutan. Yo soy mucho más flexible, más amoroso. Empecé a respetar que cada uno tiene un perfil, que habla de determinada manera, que necesita determinada atención, escucha. Y así que me parece que es interesante poder ser responsable de que, en este caso estoy hablando de algo operativo, del negocio, pero imagínate si te haces responsable también de tu vida, ¿no? La relación, tu relación de pareja, relación familiar, o con un amigo, y decir, che, pará, no me gusta cómo nos estamos llevando. ¿Qué habrá en mí, no? ¿Qué podré hacer diferente? ¿O quién podré ser diferente para poder generar esa relación que quiero? O sea, te cambia el mundo, ¿no? Empezás a construir relaciones que te van a nutrir, que te van a hacer sentirte feliz, te vas a sentir acompañado, la gente se pone la camiseta, empezás a jugar en equipos de alto rendimiento, mezclo todo, ¿no? Porque un poco es así la vida. Y muchas personas confunden la responsabilidad con la culpa. Por lo que escuché la palabra responsabilidad, cuando yo la digo, la identifican con la culpa. O sea, cuando vos decís, che, sos responsable de eso que te está sucediendo, te dicen, bueno, pero hice lo que pude. O quizá veo en la cara de algunos como cierto fastidio. Ahora, ser responsable es responder por eso que está sucediendo. ¿Cómo respondiste? Entonces, por ahí, creo que la confusión viene en unificar los dos conceptos y no tienen nada que ver uno con el otro. Porque la culpa es sentir que eso que hice está mal. Y la responsabilidad es, me hago responsable de que tomé una decisión en base a mis principios. Después al otro puede gustarme, ¿no? Puede dañarlo o no, ahí ya estamos para otro tema, a ver cómo lo conversábamos. Sin embargo, el concepto simple es totalmente diferente uno con el otro. Culpa, castigo. Responsable, me hago cargo. Y me hago cargo de los logros, festejo y brindo, o me hago cargo de eso que no salió como quería, cómo mejoro para la próxima. Es totalmente diferente. Lo que pasa es que imagínate que ya viene de algo cultural de chiquitos. O sea, ser culpable fue como que nos señalaron todo el tiempo, ¿no? Con el dedo de las cosas que hicimos mal. Y encima me da un poco de bronca eso, ¿no? Porque mucha gente señala y juzga como si fuéramos, ¿viste? A veces, no sé, profesores, ¿viste? Como si nadie hizo nada mal en la vida. Entonces, lo que pasa es que, bueno, repito, desde chicos nos han dicho, o a mí por lo menos, ¿no? Nos han enseñado a sentirnos mal, a exigirnos. Nada, me parece que tenemos un montón de hábitos que nos suman. Y la culpa creo que es de las peores. ¿Cómo empezaste a salir de ese lugar? Es decir, de la culpa. ¿Vos cómo pudiste salir de ahí? Creo que, mirá, está relacionado cuando empecé a amarme. Porque yo antes no tenía este concepto de amarme. Entonces cuando me empecé a querer, a respetar, a escuchar realmente qué era lo que quería, a tener mis principios y mis no negociables, esas cosas que por ahí no me hacían bien, a decir que no cuando no quería, muchas veces he dicho que sí para caer bien o para, no sé, para seducir al otro, no sé. Cuando me di cuenta que la culpa era castigo,
Y la verdad es que es tan feo castigarse. Creo que lo complicado es castigarse de manera inconsciente. Muchas veces, viste, cuando te autoboicoteas, cuando no respetas tus valores, ahí es porque te estás castigando por algo, hay algo que tenés que perdonar. Creo que el inicio, porque seguramente la próxima pregunta sería esta si no la desarrollo, creo que el inicio para perdonarte es primero pensar con quién tenés rencores. Porque el tener rencor por alguien también te trae culpa. Porque imagínate esto, alguien que vos querés, te da bronca algo que hizo o que dijo en el pasado y eso lo tenés, viste, como una mochila que te pesa. Y en algún momento te va a dar culpa por odiar a alguien que amás. Todo eso está inconsciente, es una pelota de nervios, de estrés que tenés cargando hace mucho tiempo. Entonces me parece que es interesante poder descubrir, o mejor dicho, poder perdonar, soltar. A veces ni siquiera es necesario, fíjate, esto ya es otra fase, es otro level. No es necesario ni siquiera perdonar o soltar. Quizás es más simple como es ver las cosas desde otro observador. Porque cuando las ves diferente, se borra muchas veces el peso o la connotación que vos le pusiste a esa situación. Para dar un cierre a este tema de cómo dejas de culpar el contexto, ¿hay alguna situación en la que sí sea válida culpar el contexto? Yo creo que culpar no sirve nunca. Capaz que suena medio romántico. Yo creo que lo importante es poder identificar, observar, para no repetir. Porque lo complicado es cuando identificás que estás repitiendo un patrón y lo seguís haciendo, no aprendiste nada. Ahora, culpar para mí es como señalar, ¿viste? Como decir quién lo hizo mal. Y ¿viste? Nosotros en la empresa, cuando pasa algo que de repente, no sé, que nos perjudica en algo de dinero o alguna decisión que nos trae alguna complicación, no buscamos el culpable. Nunca me vas a escuchar, y vos sos testigo de eso, nunca vas a decir quién lo hizo. Lo que decimos acá es, bueno, ¿qué sucedió? Ok, ¿qué podemos aprender de esto? Porque, te sumo, yo como líder, me hago responsable de qué manera. Cuando una persona de mi equipo hace algo que afecta a mi empresa, la responsabilidad es mía. Porque yo no le dediqué el tiempo que había que dedicar, porque yo no fui claro en el pedido, porque yo de alguna manera no capacité a esa persona como correspondía. Ahora, fíjate el cambio que hay en tu empresa, ¿no? Cuando vos decís, che, busco el culpable, lo reprimo, lo señalo, no sé, como quiera, lo castigo. Yo sé que hay gente que castiga incluso con premios o no sé. Pero digo, decir, che, sucedió algo, bueno, ¿qué podemos aprender de esta situación para que no se vuelva a repetir? Y si se vuelve a repetir, no pasa nada. Porque somos seres emocionales que nos equivocamos, así que relaja un poco. Bueno, ese es mi aprendizaje un poco en la empresa sobre cómo trabajar sin buscar el culpable, hacernos responsables. Porque te digo, una de las cosas más lindas que aprendí en mi vida y que hizo un gran cambio fue el que, repito, porque ya lo dije como 4 veces en este video, es que todo lo que pasa en mi vida, tanto lo bueno como lo malo, es mi responsabilidad. ¿Culpar al contexto? Te digo no. Porque el contexto lo generas vos. Entonces, si culpás al contexto, te estás culpando. Y si te estás culpando, te vas a castigar. Un poco el resumen de todo lo que venimos hablando. Entonces, no, amate, no te castigues. Si estás aprendiendo, a ver, la vida, viste que dicen, nadie tiene un libro de cómo ser padre. Bueno, nadie tiene un libro de cómo vivir. Creo que vamos transitando situaciones, los años, y vamos descubriendo de qué manera sale mejor. Y en ese descubrir, nos podemos mandar una macana, no pasa nada. Así que, culpar, no culpes a nadie.